Muy buenos días para todos nuestros hermanos y amigos. Les doy la bienvenida a este devocional en nuestra semana de reflexión. En esta mañana vamos a hablar acerca de la sexta frase dicha por Jesús en la cruz. Él dijo: todo consumado es. En otras palabras, él quiso decir: todo está cumplido. Jesús en ese momento está muy cerca de llegar al fin de su vida en este mundo terrenal y dice esas palabras: todo consumado es. Si comparamos esa frase con las que ya vimos durante esta semana, podemos notar que tienen un sentimiento diferente. De hecho, en ellas Jesús expresa brevemente la emoción que tiene de haber ganado una batalla, de haber salido victorioso, de haber cumplido la voluntad del Padre. Muchas veces se relata en la Biblia cuando Él dice: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero ¿cuál era la voluntad del Padre? En esta mañana vamos a reflexionar un poco acerca de cuál era esa voluntad. Sabemos que Dios, quien es el Dios vivo, el principio y el final, tiene muchas historias a lo largo de su palabra. Y cuando las leemos, cuando las aprendemos y conocemos más de Él, podemos ver que siempre Él es el que entrega, Él es el que da, el que provee, que de hecho Él es el que se da a sí mismo, no nosotros. Y eso podría llevar a preguntarnos en esta mañana: ¿acaso lo que tenemos, lo que yo soy, lo que yo pienso que soy capaz de dar a los demás proviene solo de mí mismo, de mis capacidades, de mi fuerza, de mi intelecto? Déjame decirte que claro que no, porque desde el principio fuimos creados por Dios y todo se lo debemos a Él. Por eso fue que Jesús fue enviado a esta tierra para mostrarnos quién era ese Padre, el que lo daba todo por nosotros, para decirnos justamente eso, que Él era un Padre y que nos amaba como tal, porque Dios es amor. Esta, de hecho, fue una de las principales razones por la que Jesús llegó y terminó su vida en una cruz, porque Él quería mostrarnos quién era ese Padre. Jesús sufrió en la cruz, pero muy seguramente ese no era el deseo de Dios al enviar a su Hijo a la tierra, y menos que muriera de una manera tan cruel, sino que fue en realidad sus enemigos quienes lo llevaron a ese punto, a la crucifixión. Ellos no comprendieron cuando Jesús quiso decir que Dios no era solamente ese ser todopoderoso, ese ser autoritario que te juzgaba por tus pecados, sino que Él es amor, que Él quería acercarse a nuestras vidas para tener una relación íntima con nosotros y para hacernos entender que a pesar de que somos débiles, Él está allí para acompañarnos y de que ahora tenemos esa maravillosa oportunidad de acercarnos a Él, de ser tomados y llevados en sus brazos y de ser guiados por el Espíritu Santo. De hecho, una de las historias que se relatan en la Biblia fue una ocasión cuando los fariseos acusaron a Jesús diciéndole: ¿por qué sus discípulos no ayunaban igual que ellos si se supone que siguen a un judío? Pero Jesús les dice: es que ahora no es tiempo de estar afligidos, es tiempo de alegrarse porque yo estoy aquí. Y algo interesante que también les dice es que ellos son como odres viejos, donde es imposible guardar el vino nuevo. Lo que realmente quiso decir Jesús en ese momento es que es imposible que ellos puedan recibir esa nueva palabra,
esa nueva forma de vida si primero no cambian ellos mismos, si primero no nacían de nuevo, si primero no eran nuevas criaturas. Seguramente para los fariseos era mucho más fácil hacer un sacrificio y con eso decir que Dios ya no va a mandar su ira contra ellos, que tener a un Dios que los conoce por completo, que los conoce de la cabeza hasta los pies, con el que pueden tener una relación, que es a alguien a quien deben modelar y a quien deben dar cuentas. Ya que no lo creyeron, acusaron a Jesús y él fue puesto allí en la cruz, siendo humillado de la peor manera que podía existir en esa época, con el propósito de que nadie creyera las palabras que él nos vino a dar, que nos vino a decir que él era el enviado. Pero a pesar de todo, se cumplió la voluntad de Dios en la tierra. Jesús tuvo mucho miedo y oró en Getsemaní pidiéndole al Padre que a pesar del miedo no se hiciera la voluntad de Él, sino la del Padre. Dios en muchas ocasiones habló a su pueblo, habló a judíos, a gentiles, en muchas maneras, pero nunca había hablado tan claro a toda la humanidad como lo hizo con Jesús ese día allí en la cruz, cuando todo se cumplió, cuando su propósito en la tierra llegó a su fin. Dios quería acercarse a sus hijos. Es lo que no solo quiso en ese entonces, sino quiere hoy, para ti y para mí. Acercarse a nosotros, mostrarnos que hay una esperanza, que podemos tener una relación con Él y que si lo necesitamos, Él está dispuesto a consolarnos. Y más que nada, vino a darnos por gracia el regalo de la salvación. Nuestro destino en la vida no solo es crecer, vivir y luego morir, sino que el propósito de nuestro Padre es que resucitemos y que tengamos una nueva vida con Él. Que los lazos que habíamos roto con Él sean reparados para nuevamente acercarnos a Él. De esa manera podemos vivir con una nueva esperanza, no temiendo siempre por nuestras vidas, sino dedicarnos a aprender de Él, a modelar lo que Él nos enseñó y a servir tal como lo hizo su Hijo. Todo está consumado, fue lo que dijo Jesús. Él vino a revelarnos el plan de salvación de Dios para todos sus hijos. En ese momento podemos decir que finalmente Jesús tuvo nuevamente paz porque logró lo que le había sido encomendado. Hoy, hermanos y amigos, quiero invitarlos a que recordemos este gran sacrificio de Jesucristo, el cual hizo para reconciliarnos con el Padre, y que podamos reflexionar acerca de qué aspectos, qué pensamientos, qué acciones en nuestras vidas pueden seguir siendo como aquellos odres viejos con los que Jesús había comparado a los fariseos. ¿Qué aspectos aún nos cuesta o no hemos querido darles una nueva vida en Cristo? ¿Qué cosas aún podemos cambiar ahora que tenemos tiempo para que al final de nuestras vidas podamos decir como Jesús: todo consumado es, hemos cumplido con nuestra misión? Este es el mensaje de esta mañana. Quiero nuevamente desearles a todos un muy feliz día. Que Dios los bendiga.